en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Gloria al Señor. Maravilloso Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Los monitores un poquito, hermano. Suban. Gloria a Jesús. Vamos a leer, amén, desde el verso 35. Gloria al Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, estaba bien, hermano, bajen un poquitito. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, póngase cómodo, alabe al Señor, baje el volumen de sus celulares, no se esté levantando de su asiento, es mala educación, y concéntrese en la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy, meditando en estas escrituras, o en esta escritura, en estos versos, entendí que hay 2 cosas en el Evangelio que se van a manifestar siempre. Gloria al Señor. Y yo creo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo fue contundente, porque Él quiso detallar, Él quiso demostrar estas 2 facetas del Evangelio, estos 2 aspectos fundamentales, y que todos debemos tener entendimiento en él y estar claros en esta enseñanza que el Señor le da a sus discípulos y que nos lo da ahora a todos nosotros. El Señor empieza haciendo una pregunta, y recuerden que Lucas es el único que relata este suceso, porque los demás evangelios no lo relatan. Y el Señor les dice a ellos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Bendito sea el Señor. De hecho, fueron tiempos cuando el Señor estaba, amados hermanos, en un auge ante la gente. Las multitudes le seguían, la gente hablaba bien de él, la gente decía que bien lo ha hecho todo, hace a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los cojos andar. Y toda la gente, en todo Israel, había una conmoción por la forma en que el Señor hacía las cosas y por también el mensaje que él traía, la cual la gente decía que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, en sus primeros años, en su comienzo de su ministerio, era algo extraordinario la llegada que el Señor tuvo con toda la población de Israel. Los únicos que estaban opuestos, los únicos que estaban incómodos, eran los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, el sumo sacerdote, el Sanedrín, que era la cúpula de la religión judaica. Eran
los únicos incómodos porque toda la población se abarrotaba y venían de diferentes provincias, aún gente que ni siquiera era judía, gente pagana, llegaba para escucharle. Hasta los niños estaban ahí alrededor de él. Si entraba a una casa, toda la casa se llenaba. Si se iba a la orilla del mar, tenía que subirse a un bote y alejarse, porque era demasiada la multitud que había allí. Y desde el bote predicaba, bendito el Señor. Si subía a un monte, a una montaña, toda la gente estaba alrededor de él en la montaña. Incluso se pasaban horas escuchándole, y el Señor tuvo que hacer hasta milagros, como hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, dándole de comer a toda esa gente que durante todo el día había estado escuchándole continuamente a él. Bendito el Señor. Un momento en que él entró a Jerusalén y la gente tomó los mantos y los ponía en el camino para que él pasara por encima de los mantos, y las palmas también que echaban sobre él era para decirle públicamente: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran tiempos de algarabía, eran tiempos de alabanza, eran tiempos gloriosos. Los discípulos estaban contentos, las multitudes estaban contentas. Todo iba bien, los demonios eran sujetados, echados fuera, los leprosos eran limpiados, y una gran cantidad de milagros y sanidades y bautismo en agua se realizaban continuamente. Era un tiempo de apogeo en el comienzo del ministerio de nuestro Señor en la tierra. Y por supuesto, todo lo que él hacía también repercutía sobre sus discípulos. La gente lo reconocía a él y reconocían también a sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que cuando el Señor los enviaba de dos en dos para predicar el evangelio, ellos no necesitaban llevar nada, porque la gente les daba comida, la gente los hospedaba en su casa. La gente decía: él es un discípulo del Maestro, él es un seguidor de Cristo, yo lo he visto al lado del Señor. Así que le abrían las puertas de su casa, le daban de comer, era algo extraordinario. Por eso el Señor les pregunta y les dice: cuando yo los envié, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: nada, porque todo lo teníamos. Bendito el nombre del Señor. Así que eran tiempos buenos, eran tiempos de auge, eran tiempos de bendición. El evangelio tiene esa etapa. Es una etapa buena, donde los verdaderos creyentes lo disfrutan. Disfrutan del poder de Dios, disfrutan también de la consideración, el respeto de la gente. Sus familiares están impresionados por su cambio. Sus amigos, sus vecinos los felicitan porque han cambiado de vida, porque tienen otra imagen. Todo les va bien, hay bendición en sus vidas. Es un tiempo de restauración en el cual el Señor ha reestructurado su vida, su familia, y también económicamente los ha levantado de tal manera que nosotros, al igual que los discípulos, podemos decir que cuando llegamos al evangelio y el Señor empezó a bendecirnos y a levantarnos, no nos faltó nada. Siempre estuvimos bajo la bendición de Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Qué tiempos maravillosos. Tiempos de testimonio, tiempos donde la iglesia también trabajaba y la gente aceptaba el evangelio, aceptaban los folletos, escuchaban la palabra de Dios. Nosotros hemos vivido épocas
donde hemos predicado por diferentes lugares del país, sobre todo acá en toda esta zona norte, desde Chimbote hasta Tumbes y desde Chiclayo hasta Cajamarca, Chota, Cutervo y todos esos pueblos y todas las ciudades que nos rodeaban como Sullana, Talara, Piura, etcétera, etcétera. En ese tiempo no estaba dividido por regiones, sino por departamentos, y teníamos a cargo toda esa zona norte del país. Y durante ese tiempo las almas se convertían. Teníamos un programa televisivo a las 2 de la tarde que fue un impacto tremendo. No había persona que no viera el mensaje que dábamos por televisión en ese tiempo. Hacíamos campañas todos los domingos en las noches. Hacíamos campañas en diferentes partes de aquí de la ciudad. Hacíamos campañas allá en las diferentes provincias, en los diferentes departamentos. Salíamos por aquí, salíamos por allá. Salíamos marchas por las calles. Es decir, había como una especie de avivamiento. Eran épocas de recepción a la palabra, de recepción al evangelio. Estábamos vistos de una forma muy buena. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos esos tiempos nunca nos faltó nada. Dios siempre nos proveyó para todo. Dios siempre nos bendijo, Dios siempre nos ayudó. Dios siempre estaba allí glorificándose. Cada culto era maravilloso y sigue siendo maravilloso cada culto que tenemos. Pero para la gente de afuera, eso era algo impactante. Eso era algo impactante. Pero luego el Señor les dice a sus discípulos, después que le ha preguntado, cuando yo los envié, ¿les faltó algo? Ellos dijeron nada. No nos faltó nada. Pues el Señor ahora les dice en el verso 36, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El Señor está citando a Isaías 53. Y miren lo tremendo de esto. Que esta es la parte que también es del evangelio. La parte de la crisis. La parte de la oposición. La parte donde todos se rebelan. La parte de la persecución. La parte del señalamiento. La parte de la confusión. La parte de la escasez. La parte donde ya nadie te comprende. Donde todos son capaces de mandarte a la muerte, como dice la palabra del Señor. Yo no he venido a traer paz sino espada. Aquel padre está en contra del hijo, el hijo de los padres, el esposo contra la esposa, la nuera contra su suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos difíciles, complicados. Bendito sea el Señor. Porque los tiempos gloriosos, los tiempos donde la bendición de Dios se ve en todos los aspectos, tiene que tener por ley la llegada de los tiempos malos. Y el Señor cita a Isaías. Él dice, será contado con los inicuos. Y él dice, ahora el que no tiene bolsa, consígase una. Es decir, cuando habla de bolsa, habla de la bolsa del dinero. Antes los envié sin bolsa, sin dinero. Y ustedes no les faltó nada. No tuvieron que comprar nada. No tuvieron que gastar nada. Había gente que siempre estaba allí solícita para atenderlos, para darles. Y en la bolsa se llevaba muchas veces dinero. En ese tiempo no había el papel moneda. Tampoco, amado hermano, se llevaba
el dinero de la manera que nosotros entendemos. El dinero no valía por su valor en sí, sino por el peso. El peso del oro, el peso de la plata, de la moneda. O sea, esa moneda, su valor estaba en su peso. Un denario tenía un peso, una dracma tenía un peso. O sea, era por peso que se consideraba el valor del dinero. Y él decía, pues ahora el que no tiene bolsa, búsquese una bolsa y lleve dinero. Y el que no tiene alforja, que es donde llevaban los alimentos para el camino, alimentos como carne seca o carne salada, o pan, higos secos, frutas secas, agua y una serie de cosas, quesos, qué sé yo, lo que pudieran llevar para alimentarse, ¿no? Maíz, lo que sea que se comiera en esa época. Pues ahora, el que no tiene alforja, búsquese una. Porque ahora van a tener que llevar dinero y van a tener que llevar comida para el camino. Ya no va a ser como antes, que toda la gente le abría las puertas de la casa, que todo el mundo estaba solícito, que todos estaban contentos cuando los veían. Ahora ya no los van a querer, ahora ya no los van a amar, ahora les van a cerrar la puerta, ahora les van a señalar, les van a gritar por las calles, ahora los van a perseguir, ahora les van a decir mentirosos, farsantes, etcétera. Y van a sacar todo tipo de argumentos contra ustedes. Bendito el Señor. Porque de hecho, cuando el Señor está citando a Isaías, después que le dice que consigan una bolsa y alforja, Él les dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito de mí. Y fue contado con los inicuos. Esa parte todavía no se ha cumplido, dice el Señor, pero está por cumplirse. Seré contado como un criminal, porque un inicuo era un criminal. Seré considerado como un criminal, y eso fue lo que pasó. Todas esas multitudes que en un tiempo le decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora esas multitudes estaban en contra de él, diciendo crucifiquen a Cristo y suelten a Barrabás. Esa era la gente que ahora conspiraba contra él, que estaba en contra de él. Gente que inclusive seguramente había recibido beneficios del Señor como milagros, sanidades, liberaciones y cuántas cosas más. Palabras que los habían libertado, ahora estaban en contra del Señor. Y esa era una profecía que se tenía que cumplir. Él tenía que ser considerado como un criminal. El pueblo, la gente, tenía que mirarlo como un criminal, como un don nadie, como uno que era un peligro para la sociedad, como alguien que en vez de haber hecho bien hizo mal. Así lo iba a ver la gente y eso se iba a cumplir en él. Y eso estaba pronto a cumplirse porque ya cuando él relata esto ahí nomás, cerca viene todo el problema contra él. Así que el Señor dice, si esto va a venir contra mí, esto también va a repercutir con ustedes. Porque si a mí no me van a amar, si a mí del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del seco? Con ustedes va a ser peor, se van a ensañar. Así que ustedes tienen el deber de predicar el evangelio. Antes la bendición estaba alrededor, donde quiera que iban, eran atendidos. Ahora tienen que llevar bolsa de dinero, ahora tienen que llevar su alforja con alimentos, ahora el que no tiene capa venda su espada y cómprese una. Es decir, la situación va a estar complicada. La situación va a ser muy difícil. Después de todas las cosas buenas que se hicieron en todo el norte, vino también la época de la tragedia. La época donde las cosas se pusieron color de hormiga, donde los señalamientos, donde por radio, por televisión se dijeron cosas horribles, donde los mismos hermanos de la iglesia también se levantaron
hicieron conspiración, hicieron cosas horribles, juicios legales y cuanta cosa más. Y fueron tiempos duros. De todo ese avivamiento, de toda esa bendición, de toda esa gloria que se veía, de un momento a otro todo se volvió contrario. Todo se puso en contra. Ya nada era fácil, ya nada era de bendición. La gente por las calles ya no recibe el evangelio. Antes recibían el evangelio con amor, ahora qué difícil. La gente no quiere saber del evangelio, la gente critica a los pastores, critica a las iglesias, hablan mal, hablan pestes de las personas que hablan de las escrituras, dicen que somos vividores, que nos aprovechamos, que le robamos la plata y que no sé cuánto. Antes no era así, pero ahora se ha puesto dura la situación y somos contados como criminales, somos contados como los inicuos. Así como el Señor lo declaró, es necesario que se cumpla esa escritura de mí, que seré contado como los inicuos, que seré contado como un criminal, como un malhechor. Así nos verá la gente, así nos ven ahora la familia que antes felicitaba por la conversión, el cambio. Ahora tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu cuñado, tu suegro, tu suegra, están en contra. Ahora te señalan, ahora te dicen de todo. Ahora se cogen de cualquier cosita para justificar de que no ves, yo por eso no voy a la iglesia, porque hay muchos problemas, porque aquí, que allá. O sea, la gente se ha puesto en contra. La situación está difícil. Somos contados como criminales. Somos contados como gente, amado hermano, que no valemos nada, que no aportamos nada, que según ellos nosotros lo único que hacemos es sacar dinero y lo único que hacemos es hablar para vivir bien. Ese es el pensamiento en el corazón de la gente. La gente no quiere convertirse, la gente está con un montón de dudas, está con un montón de confusión. Las iglesias están divididas por todas partes. Crisis de apostasía, crisis de división, crisis de falsos hermanos, crisis de enemistades. Enemistades en las iglesias, creyentes que antes eran respetuosos, amorosos con sus pastores, ahora se han vuelto enemigos de ellos. Antes eran buenos amigos, buenas amigas, ahora son enemigos. Antes teníamos una unidad, antes todos trabajamos juntos por amor al Señor. Ahora es un lío tremendo. Cada reunión que se hace para ver qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, es un problemón de callejón, es un lío. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, se agarran boca a boca. Es terrible. Se ha perdido toda esa amabilidad, todo ese amor, esa unidad, se ha perdido. Somos vistos como criminales, como malhechores. Hay desconfianza por todas partes. Nada les parece bien ya. Ahora hay un sufrimiento. Antes había un gozo. Llegar al templo era un gozo. Saludar a los hermanos, estar en esa armonía. Ahora hay tensión. Ahora hay hermanos que no se saludan. Hay gente que no se puede hablar. Hay personas que termina el culto y se van, y otros se quedan pero para chismear, para murmurar, para decir cosas. Se reúnen en las casas para hablar mal, para decir cosas contrarias, para hablar negativamente. Eso es lo que existe ahora. Antes no era así. Antes todos los discípulos, todos los creyentes tenían todas las cosas en común y nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ahora, por 10 soles, por 1 sol, por 5 soles, por 50 soles, por 100 soles, es una pelea, es una insatisfacción, es una situación incontrolable. Bendito sea el Señor. Bien lo dijo el Señor. Llegarán esos tiempos. Esos tiempos es parte del Evangelio. Esos tiempos tienen que aprender que los tienen que sufrir. Así como yo lo sufrí, así como yo padecí, ustedes también van a padecer. Ustedes también van a sufrir. Los apóstoles padecieron mucho predicando el Evangelio. El mismo apóstol Pablo declara
que él estuvo en prisiones, que él estuvo en naufragios, que él fue apedreado, que él fue flagelado, que él estuvo entre falsos hermanos, entre falsos obreros y una serie de situaciones terribles. Un día llegó con otro discípulo a Listra, el apóstol Pablo. Y estando en Listra, sanaron a un hombre cojo de nacimiento. Lo sanaron en el nombre del Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se levantó. Y la gente de Listra, que eran paganos, pensaron que eran dioses, que habían descendido del cielo. Y comenzaron entonces a ir al templo y a traer toros y a traer guirnaldas para ofrecer sacrificios a ellos como si ellos fueran dioses. Ellos no entendían, Pablo y el otro discípulo no entendían porque hablaban en lengua licaónica. Y ellos no entendían bien, ellos pensaban que estaban contentos y que estaban haciendo una serie de algarabías por el cojo que había sido sanado, el paralítico. Pero cuando vieron que trajeron los toros, que vinieron los sacerdotes para rendirle culto a ellos, rasgaron sus vestiduras y dijeron: esto no es correcto. Precisamente nosotros hemos venido para que ustedes salgan de estas vanidades y adoren al verdadero Dios, al Dios vivo y de poder. Gloria a Dios. Que se vuelvan a Dios, que se conviertan al Dios vivo y no a estas cosas. Y cuando ellos escucharon eso, hermano, cambió la historia. Ya no los adoraban, ya no los reconocían. Los apedrearon. Comenzaron a tirarle de piedra, que Pablo cayó desmayado, sepultado por las piedras, y la gente lo dejó porque pensaban que Pablo estaba muerto. Ellos dijeron: ya murió, déjenlo ya, y se fueron. Cuando los discípulos, los creyentes de aquel lugar vinieron a recoger el cuerpo, Pablo estaba vivo, herido, pero aún así herido, se levantó para consolar, dice la Escritura, para consolar a los creyentes. Este hombre que estaba apedreado, todo lleno, con la cabeza rota, todo moreteado, lleno de bultos por toda la cabeza, de las piedras, estaba consolando a los creyentes. Mire qué clase de apóstol era Pablo. Estaba consolando, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto es necesario. Esto no lo vean como una cuestión que no debe pasar, porque nosotros los creyentes tenemos esa idea, y muchas veces dentro de las iglesias se enseña eso, se enseña que los creyentes no podemos sufrir, los creyentes no podemos tener una economía baja, los creyentes no nos podemos enfermar, los creyentes no podemos pasar tribulación, los creyentes tenemos que estar en paz con todo el mundo, los creyentes tenemos que ser amados. Si estamos bien con Dios, Dios nos va a poner a bien con todos. Así que así es como tienen que vivir los creyentes, y eso es falso. Eso tiene su momento. Hay un momento en que sí, hay un momento en que dentro del evangelio, dentro de la vida cristiana, hay éxito, hay prosperidad, hay bendición. Nos ha tocado el tiempo donde Dios nos protege, donde Dios nos guarda, Dios nos guía, Dios está con nosotros, nos hace caer en gracia. Pero va a llegar la otra parte del evangelio que es necesaria. Es necesaria aunque no lo entendamos. La parte donde todo se vuelve en contra, donde todas las puertas se te cierran, donde tus mejores amigos te abandonan, donde tu propia familia reniega y habla mal de ti, donde la gente, hermano, no te va a tener misericordia, donde te van a criticar, te van a calumniar y van a decir cosas horribles de tu persona, te van a hacer ver como lo peor, como un delincuente, como alguien que no vale, como alguien que no sirve. Cuando tú recién llegaste a la iglesia, todos estaban contentos, todos te amaban, todos te abrazaban, todos estaban contigo. Te bautizaste en agua y todo el mundo contento contigo. Pero de acá a un tiempo tú vas a notar que habrá gente, esos mismos que te abrazaban, esos mismos que te incentivaban, esos mismos que estaban alegres de que tú estuvieras ahora en la iglesia, serán tus enemigos después.
serán los que estén en contra tuya, serán los que te hagan la vida imposible, serán los que hablen y critiquen de tu vida por tu forma de ser, por tu forma de vestir, por tu manera de comportarte. Todo lo verán mal y entrarás en una situación incomprensible porque dirás, ¿por qué está pasando esto? Eso está pasando porque así es el Evangelio. El Evangelio tiene su lado positivo, bueno, donde todo sale bien, y tiene su lado de contradicción, tiene su lado oscuro donde la gente no te va a entender, donde los propios creyentes que conocen la palabra no te van a entender. Aun cuando tú les prediques, aun cuando tú les enseñes como estoy hablando en esta noche, algunos no lo entenderán porque tienen su mente cerrada, porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, porque están con un corazón endurecido, porque se han apartado de la línea de Dios y no tienen el discernimiento espiritual porque no son espirituales. Y el espiritual, que es el que entiende todo lo que viene del Espíritu, ese hombre podrá tener el discernimiento, pero el que no lo tiene, el que es carnal, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Todo lo verá malo, todo lo verá opuesto, todo lo verá diferente. Bendito el Señor. Así es este Evangelio. No es que el Evangelio sea malo porque ocurren esas cosas. El Evangelio siempre será bueno. Pero es parte del Evangelio el sufrimiento. Es parte del Evangelio la persecución. Es parte del Evangelio que nadie te comprenda. Esto es parte, hermano, y uno tiene que aprender. Hay creyentes que a veces los botan del trabajo. No tienen trabajo, pasan en necesidades, ayunan, oran, claman y nada. Parece como que el cielo se ha cerrado. Pero es que ellos no entienden que esa vivencia, esa convivencia con la necesidad es parte de la vida, es parte del Evangelio. Hay momentos en que hay que pasar momentos críticos. San Pablo dijo, yo soy un hombre preparado para todo. Sé tener abundancia, pero también sé pasar necesidad. Hay tiempo de escasez, hay tiempo de necesidad, hay tiempo donde nada bueno hay. Pero esos tiempos pasarán. Esto es como el ciclo del verano, el invierno. Hay tiempos de invierno, hay tiempos de verano, hay tiempos de primavera. Así como el mundo da vueltas, nuestra vida también entra en ese ciclo. Hay tiempo en que estamos abajo, donde todo parece que se ha cerrado y nos confundimos y decimos, no entiendo lo que pasa. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no estoy en el mundo. Nos comenzamos a analizar y nos comenzamos a culpar, a veces hasta por insignificancias. Nos comenzamos a culpar y a decir, seguramente por esto Dios me está castigando. Por esto otro no tengo bendición, porque dije tal cosa, porque pensé tal cosa, porque tuve la intención de hacer algo malo y tal vez Dios se ha desagradado de mí. Ya por eso no me bendice y no me va a bendecir. Y vivimos con un estado de culpa. Pero Dios dice, no es así. Yo siempre estaré contigo, en las buenas y en las malas. Dios nunca nos va a desamparar. Él dice que aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Gloria al nombre del Señor. No es porque yo te he abandonado, no es porque tú seas un pecador, no es porque estás con una maldición arriba. Es porque así son los tiempos en el Evangelio. El sabio Salomón declaró y dijo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de construir y hay tiempo de derrumbar. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Todas las cosas tienen su tiempo. Cuando nos toca el tiempo malo, cuando nos toca el tiempo difícil, tenemos que ponernos a pensar y decir, esto también es parte del Evangelio.
Esto es parte de la vida cristiana. Porque si mi Señor y mi Rey, siendo el Señor y el más santo de todos, fue contado entre los inicuos, ¿quién soy yo para no ser contado entre ellos? Yo con más razón, que soy un hombre imperfecto, que soy un hombre débil, que tengo flaqueza, que cometo errores. ¿Cuánto más tengo yo que pasar por todo eso? Pero no lo paso solo. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré aunque se juntaren contra mí, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Porque yo sé que todo eso es parte. Así era Israel. Israel tenía tiempos de éxito, de gloria, y habían tiempos malos, tiempos difíciles. Dios permitía todas estas cosas. Como le permitió a Job, que Job no entendía qué era lo que pasaba, por qué tanta ruina, por qué tanta desgracia, por qué tanta tristeza con sus hijos muertos, con sus trabajadores. ¿Qué ha pasado?, decía Job. Pero había un plan. Job estaba lleno de riqueza y de bendición. Ahora tenía que aprender lo que era lo contrario. Ahora tenía que aprender lo que era la necesidad, lo que era la enfermedad, lo que era ser separado hasta de su misma mujer, que le dijo: maldice a Dios y muérete de una vez, ya no sirves para nada. Él tenía que entender, aprender de esa etapa de la vida. Nosotros aprendemos de esa etapa de la vida, hermano. No es que Dios nos dejó. No es que Dios no nos oye, no es que Dios no quiere responder. Es que Dios dice: esto es como el verano y el invierno, hijo. Tendrás que atravesar el invierno con frío, te guste o no te guste. Tendrás que buscar la manera de abrigarte para que el frío no te congele. Tendrás que tomar cosas calientes, tendrás que adaptarte a esa situación hasta que llegue el verano y entonces todo sea distinto. Hasta que llegue la primavera y todo sea diferente. Y cada estación tiene su propia bendición. En la vida es así, en la vida cristiana. Es necesario que hayan problemas. Es necesario que haya aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también vencerán. Ustedes pasarán ese trago amargo. Ustedes olvidarán esa aflicción un día. Son etapas, son momentos. A todos nos va a venir. A todos nos llega el día malo. Usted puede tener su familia, todos muy unidos, muy contentos, se aman, se quieren, se saludan, se besan, se abrazan. Hasta que algo ocurre o con el marido, o con la mujer, o con el hijo, o con la hija, con el papá, la mamá, qué sé yo. Y toda esa familia entra en tensión y a veces hasta se disgregan, se separan, se dividen. El hijo se va de la casa, el otro se fuga, el otro pierde el control, el otro peca, y todo es un desbarajuste. Una familia que venía a la iglesia, una familia que cantaba himnos, una familia que estaba siempre atendiendo a la palabra de Dios, de repente un día todo se trastorna. Y uno dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué somos motivo de oprobio, de vergüenza? Ahora somos motivo de vergüenza, la gente habla mal de nosotros. Los vecinos, los hermanos de la iglesia dicen: oye, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu mujer? ¿Qué ha pasado con tus hijos? ¿Por qué tu hijo está en la droga? ¿Por qué tu hija está perdida? ¿Por qué tu esposo se fue con otra mujer? ¿Qué ha pasado? A lo mejor le has fallado a Dios. Es que esas cosas, hermano, van a venir. Son inevitables. Habrán momentos muy duros. No lo podremos evitar. Yo analizaba esta palabra y yo le decía: Señor, porque era como un panorama que Dios me daba. Y yo decía: Dios mío, esto es así. El evangelio tiene sus etapas.
sus etapas complicadas, de incomprensión. No podemos entender porque vivimos situaciones duras. Y cuando pasamos situaciones duras no podemos entender nada. Es como que nuestra mente se cierra y dice, no puedo entender. Estoy en vergüenza. Estoy en vergüenza. Bendito el Señor. Cuántas cosas han pasado en nuestras vidas. Como pastor, cuántas cosas. Un hombre por 10 años, hermano, habló pestes horribles de mí por la radio. 10 años soportando una serie de mentiras y de cosas que lo decía con una forma horrible. 10 años soportando y soportando y soportando. Fue algo increíble. En las redes sociales, mi nombre es desfigurado totalmente. Estoy venido a menos, con vergüenza. La gente que busca mi nombre encuentra cosas terribles. Y entonces dicen, pero ¿qué clase de pastor es este? ¿Qué hombre es este? Y yo digo, en mis adentros, ¿por qué? ¿Por qué tanta vergüenza? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué esto se mantiene hasta los últimos días de mi vida? Va a estar como una mancha en mi legajo, en mi currículum como pastor. ¿Por qué? Porque así es el Evangelio. Porque serás contado entre los inicuos. Serás contado como un criminal. Porque así padeció nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que padecer igual. Nosotros tenemos que vivir las situaciones horribles del mundo de pecadores que no conocen, que no saben nada de la realidad. Y seremos humillados y seremos avergonzados. Y la gente no entenderá, ni podremos estar explicándole a la gente en detalle las cosas, porque aún así no lo entenderán, no lo comprenderán. Si los hermanos de la iglesia no lo comprenden, ¿qué va a comprender un hombre de fuera? Si los propios hermanos, los que comían conmigo, los que me abrazaban, los que durmieron en mi casa, a quien muchas veces ayudamos, no lo entendieron y se volvieron detractores y enemigos, ¿qué podemos esperar de la gente de fuera? Uno pregunta, ¿por qué, Señor? Usted está pasando una situación complicada. Todo se le ha venido abajo. Ha quebrado en su negocio. La gente habla mal de usted. Tiene deuda, se endeudó. Y usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Bendíceme, Señor, para pagar mis deudas. ¿Por qué estoy así? Vivo con las justas. A veces no tengo ni para comer, no tengo ni para el pasaje. No encuentro trabajo, las cosas están bien escasas, bien duras. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Señor, yo te adoro, yo diezmo, yo voy al culto, yo estoy presente en las actividades. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué paso tanta miseria? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué mi propia familia dice, desde que estás en esa iglesia, mira todo lo que te ha venido? Por estar metido en esa religión, salte de ahí. Yo te ayudo, yo te voy a dar trabajo, pero salte de esa religión, vente con nosotros. Retoma tu vida de antes. Y mucha gente está entre la espada y la pared. Mucha gente está, doy el paso, no doy el paso. Lo hago, no lo hago. Porque no pueden comprender que esta leve tribulación momentánea es como que pasa el invierno y viene el verano. Es necesario pasar esta tribulación. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, o la madre de 2 de ellos le dijo al Señor, queremos que mis hijos se sienten en tu trono, allí uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor le dijo, eso no está en mí darlo. Además, le dice, ¿podéis vosotros pasar la copa, tomar la copa que yo voy a tomar, esa copa amarga, complicada? Podemos, dijeron ellos. Y el Señor le dijo, ciertamente pueden, y lo van a pasar, y lo van a pasar. Bendito el Señor.
Esa es la copa amarga que pasamos. No somos malhechores. No le hacemos daño a nadie. No le robamos a nadie. No estamos interesados en las cosas de nadie. Sufrimos oprobios, sufrimos amenazas, sufrimos contradicciones, incomprensiones. Nos señalan. Antes, como dijo Pablo a la iglesia, antes vosotros hubierais podido dar vuestros ojos por mí. Ahora me quieren sacar los ojos. Es como que Pablo les decía a la iglesia, antes ustedes me amaban, antes ustedes estaban pendientes de mí, ahora ustedes quieren que me vaya, ahora ustedes quieren que ya se acabe, ahora ustedes ya prefieren otros. Porque ese es el evangelio. Son etapas, son ciclos y uno tiene que pasar, uno tiene que atravesar. Le damos el cargo a un hermano para que esté al frente de algún grupo y va a ser atacado, van a hablar mal, van a estar. Y ese hermano dice, ¿en qué momento se me ocurrió meterme en esto? ¿Por qué me tuve que meter aquí? Ahora yo estoy siendo criticado, la gente me ve mal, los hermanos que antes me abrazaban ahora me miran con odio, ahora están en desacuerdo, que por qué yo he hecho esto, por qué lo otro, no puede ser, y entonces no saben qué hacer. Y algunos dicen, quisiera irme mejor de la iglesia, me voy a otra iglesia, pensando que en otra iglesia van a estar bien, y va a ser igual, porque el tiempo malo de todas maneras hay que pasarlo. El trago amargo hay que beberlo, quieras o no quieras. Estaremos bajo esa situación. Pero también esas cosas pasarán. Y vendrán tiempos de auge. Vendrán tiempos de prosperidad. Vendrán tiempos de salud. Vendrán tiempos de armonía. Vendrán tiempos de avivamiento, de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Son ciclos, es como la tierra que da vueltas cada 24 horas. 12 horas hay oscuridad y 12 horas hay luz. A veces estamos en oscuridad, a veces estamos en luz. Son los tiempos que a veces no sabemos comprender. Pero amado hermano, usted es muy amado por el Señor. Y muy amada por el Señor. En los momentos críticos cometemos errores. Son en esos momentos difíciles, donde todo se contradice, donde todo sale mal, donde nos ofuscamos y no sabemos razonar adecuadamente. Perdemos el control. Nos ganan nuestros pensamientos negativos. Nos gana la cólera. Nos gana el desacuerdo. Nos gana muchas cosas y en vez de actuar comedidamente, responsablemente, amorosamente, reaccionamos mal, actuamos mal y decimos, quiero irme, quiero mejor a otras cosas, mejor estaba en el mundo. Creo que ni en el mundo he tenido tantos problemas como acá. Y la gente va a comenzar a decir eso porque el diablo, eso es lo que te va a meter en la cabeza. Eso es lo que te va a decir, tú eres justo, tú eres justa. No es posible que te esté pasando estas cosas. Todo el mundo te odia, todo el mundo te tiene a mal. No es así. Estás pasando un trago amargo. Dios te está probando como al oro. Dios te ha puesto en el yunque para hacer de ti un vaso nuevo. Dios te está enseñando que tienes que aprender a ser fiel en las buenas y en las malas. No solamente cuando todo va bien eres fiel y amoroso con Dios y cariñoso con los hermanos. Cuando te va mal, es ahí donde se tiene que ver el brillo, es ahí donde se tiene que ver el fulgor, la buena consistencia de tu vida espiritual. Es allí donde tienes que cerrar los ojos y tienes que pasar por alto situaciones. Es ahí donde tienes que llorar, pero no ante la gente, sino ante la presencia de Dios. Es ahí donde tienes que derramar tu alma. Es ahí donde te tienes que sentir afligido, pero ante Dios, hasta que esto pase, hasta que la tormenta pase. Es parte de la vida, es parte del evangelio. Lo bueno y lo malo.
momentos dulces, momentos amargos, momentos en que te aman, momentos en que te odian, momentos en que tú amas y momentos en que tú odias. Porque los corazones cambian. No todos permanecen igual. Cuando hay un peligro, cuando se avecina algo malo, salen huyendo. Solo los más fuertes se detienen y se amparan como una muralla, porque ellos son fuertes, porque han aprendido a amar a su Señor en todo tiempo. Y ellos mismos dicen: esto pasará, esto pasará. Y cuando pasa y todo se calma, los que se fueron empiezan a regresar. Se dan cuenta de que no se trata del lugar, se trata de que los tiempos malos llegan para todos. Cuando llueve todo el mundo se moja. Es inevitable. Si estamos en un campo y empieza a llover, pues todos nos vamos a mojar. La Biblia dice que el sol sale para justos y para injustos. El calor abrasador, no solamente para los injustos, también para los justos. Los tiempos de sequía, los tiempos donde hay gobiernos malos, los tiempos donde hay persecución, los tiempos donde cierran iglesias, tiempos donde meten preso a los creyentes, a los pastores, tiempos, hermanos, donde hay crisis terribles. Tenemos que estar como buenos soldados y saber que es parte de la vida cristiana, que no nos podemos aflojar, que no podemos retroceder. Como dice la Biblia, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Si usted ve la vida de los apóstoles, cuántas cosas pasaron. Cuántas cosas pasaron. Errores de ellos mismos, situaciones de ellos mismos y situaciones mismas de la vida, porque así el Señor lo ha establecido. Si del Maestro hicieron todo esto, ¿qué no harán de ustedes? Mujeres de Jerusalén, le dijo el Señor, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán del seco? Es inevitable. Yo he tenido momentos gloriosos como he tenido momentos duros, momentos difíciles, momentos de enfermedad que parecía que me moría, momentos donde el dolor emocional en mi corazón era tan fuerte que parecía que me iba a partir el corazón, donde con la almohada en mi cara he gritado hasta no más poder, pensando que ya todo se había acabado, familiarmente, económicamente, con la iglesia, con mi llamado. Pero son etapas. Y el Señor me enseñó a pasarlas. Me enseñó a permanecer ante la tormenta. Me ayudó a superarlas. Y me mostró que esto es parte de la vida cristiana. Habrá un día y habrá un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Pero mientras estemos aquí, habrá dolor, habrá tristeza. Como le dijo a Pedro, antes te ceñías y ibas a donde querías. Pero llegará tiempo, Pedro, en que otro te ceñirá, otro te cargará y te llevará donde no quieres. Porque nos llegará la vejez. No sabemos cómo nos llegará la vejez. Si nos quedaremos ciegos, si nos dará el Alzheimer, si sufriremos de Parkinson, si no podremos caminar, si tenemos que ser atendidos, de repente no nos querrán atender. Nadie nos querrá ayudar.
No sabemos. Y si no tenemos dinero, peor. Porque al menos cuando hay dinero, la gente por dinero te ayuda, te hace cualquier cosa, te alcanza un vaso con agua. Porque tú pagas el favor. Pero si no tienes dinero y tu propia familia no tiene cómo ayudarte porque trabajan, no pueden cuidarte, ¿cómo será tu fin? Arrumado en una esquina de la casa, sin poder pararte, con ganas de tomar agua y no hay quien te alcance un vaso con agua. Y uno dirá, pero Dios no va a permitir eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tú crees que no va a permitirlo? Si es parte de la vida. Todos nos vamos a envejecer, vamos a perder el vigor, nos guste o no. ¿Cómo nos tocará ese momento y con quién estaremos rodeados? Ese es otro cantar. Pero que nos va a pasar, nos va a pasar. Le ha pasado a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela. ¿Por qué crees que a ti no te va a pasar? No, yo tengo fe. Bueno, Dios te bendiga. Pero de que un día no vas a poder levantarte de una silla, dadlo por hecho, de que no vas a poder hacerlo. No porque no tengas fe, no porque no seas hijo de Dios, sino porque te llegó la vejez. Y eso es normal. Es una fantasía decir, no, a mí Dios no va a permitir. No va a permitir. ¿Cómo que no va a permitir? Permitió que decapitaran a Pablo. Permitió que decapitaran a Juan el Bautista. Permitió que Juan estuviera picando piedra en una isla. Permitió persecución a muchos hermanos que lo hicieron hasta blasfemar. Mataron a sus hijos delante de ellos. Permitió que murieran en el Coliseo romano aquellos cristianos tragados por los leones. ¿Qué crees tú? ¿Que a ti no te va a permitir nada? ¿Crees tú que eres mejor que ellos? No. Son etapas. Son tiempos. Por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan esos días, es decir, prepárate para esos días, almacena para esos días, brinda amor para que cuando lleguen esos días te amen y no te abandonen. Si tú siembras discordia, tú siembras negatividad, si tú chismeas de la gente, si tú criticas a la gente, si tú le haces daño a la gente y siempre estás hablando mal de las personas y te enfrentas a las personas, cuando tú llegues anciano o anciana, nadie te va a querer, nadie te va a abrazar, nadie va a estar contigo. Porque toda tu vida fuiste prepotente, toda tu vida fuiste orgulloso, orgullosa. Y no todo el tiempo en la vida nos va bien. Hay tiempos malos. Y hay que prepararse para esos tiempos. Hay que pedir sabiduría. Hay que ahorrar para esos tiempos malos. No que yo le doy a mi hijo. Si tu hijo es grande, tu hijo trabaja, tu hijo, y si es un vago, que trabaje. Ahorra para ti, porque no sabes cómo será después. Los hijos son muy ingratos. ¿Tú crees que los hijos van a estar contigo todo el tiempo? Los hijos se casan y se van. Y cuando los hijos quieren ayudarte, la nuera se opone y dice, no, pero ¿por qué? Que esto, que lo otro, que aquí necesitamos, que esto, que todo es tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu papá, tu papá. Igual el yerno. Yo no te voy a dar plata para que le des a tus hermanos, ni a tu mamá, ni a tu papá. Y entonces, lo que tú esperabas de tus hijos no fue así. Algunos tanto te esforzaste por darle profesión, llegaron a ser profesionales, pero cuando tú estés anciano y ya no puedas caminar, increíblemente los que tú pensabas que te iban a ayudar, no te van a ayudar. Son ingratos. Te van a ir a visitar. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? Ah, ya, está bien. ¿Te necesitas algo? Ya, entonces cómprale su medicina. Ya. Me voy, que tengo una urgencia, tengo mi trabajo. Y se van.
Ellos no saben de tus dolores, en las noches que te revuelcas de dolor, que pides ayuda y no hay nadie. Ellos no saben de eso. Ellos no comprenden nada. Así es esta vida, hermano. Y Cristo, hablándole a los cristianos, les dice: hijos míos, así es esta vida en el cristianismo. En el cristianismo habrán tiempos buenos, pero habrán tiempos malos. Habrán tiempos donde el mismo Señor pidió a sus discípulos que lo ayudaran a orar. El mismo Señor con esa fortaleza, ese Señor que ayunaba toda la noche, que vigilaba toda la noche, pidió ayuda a sus discípulos. Los fue a buscar y estaban dormidos, pero ¿no habéis podido velar conmigo? O por mí, es lo que quiso decir. ¿No habéis podido velar por mí una hora? Ahora cuanto más lo necesito. Pero ellos no podían, estaban cargados de sueño. En la hora de las tinieblas, hasta que vinieron a buscarlo. Descansad ya, se acerca el que me entrega. El que comía con él en el plato, levantó contra él el calcañal, dice la Biblia. Lo traicionó por dinero. No fue leal. Era necesario pasar por eso. Es necesario pasar por la deslealtad. Es necesario pasar por el rodillo de la crítica y de la incomprensión. Es necesario. No nos tiene que impresionar eso. No nos tiene que asustar esas cosas. Sigamos adelante. Demostremos que somos luz. Demostremos que somos del Señor. No hagamos como ellos. Hagamos lo correcto. Actuemos con firmeza. Actuemos con valor. Portaos varonilmente, dijo el Señor. Sean ustedes valientes, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que entendamos estas etapas. Y cuando le entendamos, démosle gloria a Dios y digamos: Señor, contigo hasta el final. Pase lo que pase, hasta el final. A mí el enemigo no me va a cortar la bendición. El enemigo no me va a quitar el gozo. El enemigo no me va a hacer perder mi fe. El enemigo no me va a hacer perder mi amistad a los demás y mi unidad con la iglesia. No me va a hacer perder el respeto a mis pastores y a mis superiores. No me va a hacer perder nada de las cosas que tú me has dado y que son valiosas para mí. Enfrentaré como fiel creyente, como fiel soldado de Jesucristo. Yo quiero orar por ti. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Tal vez estás pasando por alguna crisis, por alguna situación. Tal vez no comprendes lo que te está pasando y estás entrando en el área del desánimo, del querer abandonar, del querer retroceder. Tu corazón se está contaminando con amargura, rencores, insatisfacciones que el diablo luego usa para que hagas daño. No lo permitas. Ábrele tu corazón a Cristo y dale gracias. Y dile: Señor, yo te doy gracias por los momentos malos que estoy pasando. Porque aunque yo no soy digno de sufrir por tu causa, sin embargo, estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a padecer por ti, Señor, porque te amo. Aun cuando yo sea débil,
aun cuando tenga mis errores, aun cuando yo haya cometido flaquezas y cosas indebidas. Señor, yo siempre me lavaré en tu sangre y siempre estarás conmigo, siempre me perdonarás, siempre me levantarás, me fortalecerás. Aquí estoy a darte gracias, no solamente por los momentos buenos, también por los malos. Hoy quiero darte gracias por los momentos malos, por las tribulaciones, por lo que estoy pasando con mi familia, por mi poca economía, por mi mala salud, por todo lo negativo que me afecta, que me hace llorar, que me duele en el alma. Te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias, Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres lo más maravilloso que hay en mi vida. Gracias, Señor. Si tú quieres darle gracias, ponte de pie ahí donde estás y dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias por lo que no comprendo. Gracias por lo que la gente diga de mí. Gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todo tú nunca me has dejado de amar y nunca me has soltado de tu mano. Aun cuando yo he sido infiel, tú has permanecido fiel. Yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por tu Espíritu Santo. Quiero darte gracias por tu amor. Quiero darte gracias por los tiempos buenos que vendrán, porque tú me harás olvidar mis miserias pasadas, porque estos tiempos de tribulación pasarán y vendrán tiempos mejores, tiempos buenos. Y cuando vengan esos tiempos buenos, también te voy a agradecer, también te voy a alabar, también voy a exaltar tu nombre. En las buenas y en las malas, te seré fiel, Señor. Te seré fiel, así como tú eres fiel para conmigo en todo tiempo. Gracias porque a pesar de que no comprendo cosas y no siento cosas, tú nunca te has separado de mí. Ahí has estado, tratando de enseñarme, tratando de mostrarme el camino, tratando de mostrarme tu luz y tu verdad. Gracias porque estoy en una iglesia donde se da tu palabra, donde puedo comprender tu palabra, que es el tesoro más grande que puedo recibir en mi vida. Tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya.